La mayoría de las personas adineradas creen que la banca privada y la gestión de patrimonio son básicamente lo mismo. No lo son y este malentendido puede salir caro. Tener una cuenta en un banco privado no es, por sí solo, una estrategia de patrimonio. Tener una relación con un banco prestigioso no es automáticamente una medida de protección de activos. Y un banquero privado amable no es lo mismo que un asesor independiente responsable de toda tu arquitectura financiera. Así que en este video quiero explicar la diferencia. Y lo más importante, que deberían entender las familias adineradas antes de confiarle una gran parte de su fortuna a un solo banco, asesor o institución. Mi nombre es Enzo Caputo. Soy un abogado suizo radicado en Zúrich. He trabajado dentro del mundo bancario en cumplimiento y con estructuras de gestión de patrimonio durante los últimos 35 años. Y puedo decirte algo por experiencia. La verdadera pregunta no es solo ¿qué banco debo elegir? La verdadera pregunta es, ¿quién está protegiendo mi patrimonio cuando el banco también me está vendiendo sus propios productos financieros? Empecemos con la banca privada. La banca privada suele ser un servicio especializado dentro de un banco para clientes adinerados, a partir de $1.000.000. En la mayoría de los casos, está diseñada para personas de alto patrimonio, personas de ultra alto patrimonio, emprendedores, dueños de negocios, familias adineradas y oficinas familiares. Un banco privado normalmente te ofrece una relación bancaria más personal. Puedes tener un banquero privado dedicado. Puedes recibir acceso a productos de inversión, soluciones de crédito, financiamiento hipotecario, préstamos lombardos, préstamos sobre portafolio, cuentas internacionales, tarjetas de crédito, servicios de divisas y, a veces, soluciones más sofisticadas para bienes raíces, arte, aviones privados, activos empresariales y necesidades bancarias transfronterizas. En palabras sencillas, la banca privada te da acceso al banco basado en una cuenta de inversión, acceso a servicios de gestión de activos, acceso a crédito, acceso a productos de inversión, acceso a ciertos especialistas internos, acceso a la infraestructura bancaria internacional. Y para los clientes adinerados, esto puede ser muy útil. Si tienes negocios en varios países, si tienes liquidez en diferentes monedas, si quieres financiar una propiedad sin vender tu portafolio, o si tu familia necesita servicios bancarios en más de una jurisdicción, la banca privada puede ser una herramienta importante. Pero aquí está el punto clave. La banca privada sigue siendo banca. El banquero privado trabaja dentro del banco. Él representa al banco. Puede ser profesional, experimentado y servicial, pero estructuralmente es parte de la institución. Ante todo, trabaja para el banco. Esto no lo hace malo. Simplemente significa que debes entender claramente su rol. Un banquero privado puede abrir puertas, pero no necesariamente es el arquitecto de toda tu estructura patrimonial. Eso nos lleva a la gestión patrimonial. La gestión patrimonial es más amplia. En su mejor versión, la gestión patrimonial no se trata solo de elegir inversiones. Se trata de administrar, proteger, estructurar y transferir la riqueza a lo largo del tiempo. Incluye estrategia de inversión, gestión de riesgos, planificación de liquidez, coordinación fiscal, evitar eventos gravables, planificación de residencia con una visa dorada o un segundo pasaporte, colegios privados, planificación patrimonial, planificación de sucesión, protección de activos, almacenamiento de oro físico, inversiones en arte, gobernanza familiar, estructuras de pensión, seguros, fideicomisos, fundaciones, consultoría de estilo de vida y, a veces, planificación filantrópica. La banca privada pregunta, ¿cómo puede el banco servir a este cliente en función de los activos bancarizables? La gestión patrimonial debería preguntar, ¿cómo debería estructurarse toda la riqueza del cliente? Esa es una pregunta muy diferente. La banca privada suele estar concentrada en los activos bancarizables. La gestión patrimonial debe estar orientada a la familia e incluir activos no bancarizables. La banca privada a menudo comienza con una cuenta bancaria. La gestión patrimonial comienza con tus objetivos. ¿Dónde vives?
¿Dónde pagas impuestos? ¿Dónde están ubicados tus activos? ¿Dónde viven tus hijos? ¿Qué tan riesgoso es tu negocio? ¿Tienes riesgos políticos? ¿Estás expuesto a altos riesgos profesionales como médico en Estados Unidos? ¿Tienes riesgo de divorcio? ¿Tienes demasiado dinero concentrado en un solo país, un solo banco, una sola moneda, una sola clase de activo o una sola estructura legal? Estas no son preguntas menores. Para las familias adineradas, estas preguntas pueden decidir si la riqueza sobrevive a una generación o desaparece después de una crisis, una demanda, un divorcio, un problema fiscal, una quiebra bancaria o un conflicto de sucesión. Por eso es que la diferencia importa. Muchas personas exitosas cometen el mismo error. Construyeron una empresa, crean una gran riqueza. Luego abren una cuenta en un banco privado prestigioso. La oficina se ve elegante, el banquero habla bien, la presentación es impecable y el cliente piensa, ahora mi patrimonio está protegido profesionalmente. Pero en realidad, lo que muchas veces tienen es una relación bancaria, no necesariamente una estrategia completa de protección patrimonial. El banco puede administrar el portafolio. El asesor fiscal puede preparar la declaración de impuestos. El abogado puede redactar un testamento. El corredor de seguros puede vender pólizas. El asesor inmobiliario puede recomendar propiedades. Pero ¿quién está viendo el panorama completo? ¿Quién está revisando si todas estas piezas funcionan juntas? ¿Quién es lo suficientemente independiente para decir, esta estructura bancaria no es adecuada? Este producto es demasiado caro. Esta jurisdicción genera riesgo. Esta concentración es peligrosa. Este plan de sucesión es débil. Esta estructura familiar va a generar conflictos más adelante. Aquí es donde las familias con patrimonio deben tener mucho cuidado, porque si nadie está por encima del sistema como asesor independiente, el cliente muchas veces termina siendo el coordinador, y eso es peligroso. El empresario, el inversionista o el principal de la familia termina sentado en medio de 5 o 6 asesores, cada uno hablando desde su propia perspectiva. El banquero habla desde la perspectiva del banco. El gestor de activos habla desde la perspectiva del portafolio. El asesor fiscal habla desde la perspectiva tributaria. El abogado habla desde una perspectiva legal. El asesor de seguros habla desde la perspectiva de los seguros. Pero la protección del patrimonio requiere integración hecha por un gestor patrimonial independiente supervisado por un abogado. Las partes deben comunicarse entre sí. Un portafolio de inversión hermoso no es suficiente si la estructura de propiedad es incorrecta. Una estructura eficiente en impuestos no es suficiente si los activos están bloqueados en la jurisdicción equivocada. Un banco privado prestigioso no es suficiente si toda la liquidez está en un solo país. Un buen rendimiento no es suficiente si la siguiente generación no está preparada. Esta es la verdadera diferencia. La banca privada es un servicio concentrado en activos bancarizables. La gestión de patrimonio es una estrategia administrada por un gestor de patrimonio independiente que se encarga de los activos no bancarizables. Y la verdadera protección del patrimonio es la arquitectura que está por encima de ambas. Ahora bien, ¿cuándo tiene sentido la banca privada? La banca privada puede tener sentido cuando tu situación ha alcanzado cierto nivel de complejidad. Por ejemplo, cuando tienes una liquidez considerable, cuando necesitas acceso a banca internacional, cuando quieres pedir prestado usando valores como garantía en vez de vender activos, cuando tienes propiedades en diferentes países, cuando los miembros de tu familia viven en distintas jurisdicciones, cuando necesitas cuentas en varias monedas, cuando quieres acceso a un servicio más personalizado, o cuando tu patrimonio es lo suficientemente grande como para que la banca minorista estándar ya no sea adecuada. Pero la banca privada por sí sola no responde a las preguntas más profundas. No decide automáticamente cuánto riesgo deberías asumir. No protege automáticamente tus activos de riesgos políticos, legales, fiscales o familiares. No crea automáticamente un plan de sucesión y no hace automáticamente que tu patrimonio sea más seguro. Recuerda, tu banquero privado es empleado de su banco. Los banqueros privados a menudo están expuestos a conflictos de interés.
Muchas veces se ven obligados a vender los productos financieros del propio banco a sus clientes para aumentar la cantidad de activos bajo gestión. A menudo promueven préstamos lombar riesgosos a clientes que no son aptos. Crean riesgos peligrosos con llamadas de margen si los mercados se vuelven locos. Muchas veces, el pago de bonificaciones se calcula en función del volumen de productos financieros colocados en el portafolio del cliente. Un pago de bonificación a un banquero privado puede superar su salario anual por un factor de 2 o 3. Lo vi muy a menudo. Vi banqueros privados que se convierten en vendedores de productos. Yo los llamo vendedores de productos. Un banquero privado no es tu amigo. Él trabaja para su banco. Por eso la gestión patrimonial independiente se vuelve esencial. Pero incluso aquí debe ser preciso. No todo gestor de patrimonio es realmente independiente. Algunos gestores de patrimonio están atados a productos estructurados y fondos. Las inversiones indirectas, los sobreprecios y las comisiones ocultas pueden arruinar tu rendimiento. Algunos reciben retrocesiones o comisiones por debajo de la mesa. Algunos se enfocan principalmente en el rendimiento del portafolio. Algunos entienden los mercados, pero no la complejidad familiar transfronteriza. Algunos son buenos para un millonario, pero no para una familia con activos, empresas y herederos en varios países. Así que la pregunta correcta no es, ¿necesito banca privada o gestión patrimonial? La mejor pregunta es, ¿qué es lo que realmente necesito y quién coordina toda la estructura de mi interés? En mi opinión, la mejor configuración suele ser esta. Necesitas supervisión independiente. Alguien debe cuestionar la estructura antes de que se vuelva costoso. Alguien debe hacer las preguntas incómodas. Alguien debe proteger a la familia de depender demasiado de un solo banco, un solo asesor, un solo producto, un solo país o una sola estrategia. Esto es especialmente importante en Suiza. Suiza ofrece grandes ventajas: estabilidad política, experiencia bancaria, sofisticación legal, experiencia internacional y una larga tradición en gestión de patrimonios. Pero Suiza no es mágica. Una cuenta bancaria suiza por sí sola no te protege. Un banquero privado suizo por sí solo no lo resuelve todo. El poder está en la estructura. En mi opinión, necesitas un banco suizo muy seguro para la custodia de tus activos. La mejor opción es un banco privado suizo con un modelo de negocio conservador. El banco es el custodio de tus activos. Eso es todo. Los servicios de gestión de activos se tercerizan a un gestor de patrimonio profesional e independiente. Como abogado bancario, me aseguro de que tu banco privado suizo tenga una base de capital sólida. Te presentaré varias firmas independientes de gestión de patrimonio que conozco desde hace más de una década. Me aseguro de que trabajes con socios justos. Si el banco privado suizo va a ser vendido a inversionistas chinos, te llamaré. Si los gestores de patrimonio independientes que conozco desde hace décadas se van, te lo alertaré. En Caputo y Partners, ayudamos a los clientes a pensar antes de que aparezca el problema. Te ayudamos a entender si la estructura de tu banco y la gestión de tu patrimonio realmente sirven a tus intereses a largo plazo. Porque el riesgo más peligroso en el patrimonio muchas veces no es la volatilidad del mercado, es la falsa seguridad. Así que antes de elegir un banco privado, antes de mover grandes activos, antes de confiarle a una sola institución tu liquidez, tus inversiones o el legado de tu familia, pregúntate, ¿solo tengo una relación bancaria o tengo una estructura patrimonial para la riqueza generacional? La banca privada puede abrir puertas. La gestión de patrimonio puede construir una estrategia ganadora para el beneficio de tu familia. Una supervisión legal independiente puede ayudar a asegurar que toda la estructura te sirva a ti, no a la institución bancaria. Si estás considerando una relación bancaria en Suiza, una estructura de gestión patrimonial o una segunda opinión sobre tu configuración actual, habla conmigo antes de tomar una decisión, porque tus activos merecen más que solo esperanza. Merecen una fortaleza,